Ahí empezó a grabar. Bueno, entonces hoy clase práctica de derivadas, ¿sí? Y para empezar me voy a hacer corregir en la clase de ayer, o en el video anterior a este sería, que me confundí en un concepto que de derivadas sucesivas yo había aplicado como la regla de la cadena, y después me acordé y me di cuenta que no, derivadas sucesivas es derivar varias veces una misma función. Lo voy a mostrar con un ejemplo. Las derivadas sucesivas se dan generalmente para funciones de tipo racionales, exponenciales o polinómicas de un cierto grado. Dependiendo del grado de un polinomio, la cantidad de derivadas que uno puede hacer. Por ejemplo, si tengo una función f de x, que es, se me ocurre a mí, 3x al cubo más 5 por x al cuadrado más 8, por así decirlo. Bueno, esta función es una función polinómica y yo, teniendo en cuenta el grado de ese polinomio, puedo saber cuántas veces puedo derivar, ¿sí? En este caso, como el grado es 3, significa que yo voy a poder derivar hasta esta función, ¿sí? Un total de 3 veces. ¿Estamos? Y lo voy a hacer ahora. Y eso es aplicar derivadas sucesivas. Yo, por ejemplo, si derivo esto una vez, f' de x, ¿cómo sería esto? Bueno, esta es una función, nuevamente voy a llamar g de x. Esto es h de x y esto es m de x. Sí, sí, ¿no? Entonces, para derivar f' de x, por álgebra de derivadas, es derivar cada una de estas funciones. ¿Sí? F' de x. Esta función f de x está compuesta por estas tres funciones, g de x, h de x, m de x. Yo, para sacar la derivada de esto, es como derivar cada una de esas. Entonces, bueno, hagamos eso. ¿Cómo derivo yo esto que es g de x? O sea, g' de x, aquí es igual. Y por un lado, lo que está multiplicando, ¿sí? No cambia, o sea, todo lo que está multiplicando x no cambia, y derivo únicamente lo que es x al cubo. Ustedes ya deberían haber visto, o si no se lo muestro ahora, pero la derivada de cualquier función polinómica es igual a x a la n, si tengo una x a la n, si esto es f de x, f' de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Estamos? Donde n es el exponente. Entonces, para derivar esto, ¿qué sería? Como n es 3, yo esto lo bajo, me queda 3 por 3 por x elevado a la n menos 1. En este caso, 2. ¿Sí? N es 3, bueno, menos 1, 2. Más, lo mismo aplico acá, perdón. Lo mismo haría para h de x, que hago h' de x, es igual a 5 por 2 por x. Y si tengo m' de x, la derivada de una constante, 0. Por lo tanto, ¿qué obtengo? De esta forma, yo saco que f' en x es igual a 3 por 3, 9, x al cuadrado más 5 por 2, 10. 10 por x. ¿Vamos? Esa es mi primer derivada de esta función. Yo esta la puedo volver a derivar, fíjense, si yo esto vuelvo a derivar, se pone dos veces prima, o sea, f''. Si yo a esta función la vuelvo a derivar, ¿qué me queda? La derivada de esto sería 9 por 2, ¿sí? Porque el exponente lo bajo, entonces me queda 2 por 9, 18 por x, porque es el exponente menos 1, entonces me quedará 1. Más, esto que está acá es 10, ¿sí? La derivada de x es 1, entonces me queda 1 por 10,
Y la última derivada que puedo hacer es la tercera, que me queda directamente 18. Porque la derivada de una constante es 0, y la derivada de esto es 18. Y hasta aquí llego. O sea, podría volver a derivar esto y me daría 0, pero bueno, ya no tendría caso seguir operando. Como le digo, yo puedo derivar, en este caso 3 veces, porque mi polinomio es de grado 3. Hay otras funciones que capaz puede derivar infinitamente. Por ejemplo, e a la x, el logaritmo neperiano de x. Esas son funciones que podría infinitamente seguir derivando. Esto para que entiendan lo que es derivada sucesiva. Que uno puede derivar varias veces una función. Y es el mismo concepto. O sea, yo derivo esto y obtuve esta función. ¿Esta función qué era? Si recuerdan la parte teórica, esto es la tangente de esta función en los distintos puntos que yo quiero evaluar. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tomo un valor de x de esta función, que es la derivada de esta, si yo acá pongo x igual a 1, imagínense, daría por resultado un valor, ¿sí? Si quieren lo calculamos, 19, si x vale 1, acá es 19, ese valor 19 es la pendiente en el punto 1 de esta gráfica. Si yo esto lo puedo graficar, vería una función medio rara. Si yo esto grafico, en el punto x igual a 1, si yo trazaría una línea tangente a esa curva que grafico, me daría como pendiente esa tangente 19. Y eso es la derivada de esto. Ahora yo puedo hacer lo mismo, si yo a esto derivo, yo lo que obtengo acá es una función que en los distintos puntos de esta, obtengo la tangente en todos esos puntos con esta función. Nuevamente lo mismo, si yo por ejemplo evalúo en x igual a 1, esto me da 28, ¿y qué quiere decir? Que de esta función, ya no de esta función, si yo esto lo grafico, en el punto x igual a 1, si yo trazo una línea tangente a esta función, esto que está acá me va a decir que en ese punto tendría una pendiente de 18. Esto es análogo a cuando vimos en la parte física que le mostré en el video anterior, que yo tenía espacio sobre tiempo, velocidad sobre tiempo y aceleración sobre tiempo. La derivada del espacio respecto al tiempo me da la velocidad. Y si yo vuelvo a derivar la velocidad respecto al tiempo, obtengo la aceleración. Entonces, con cada una de las curvas puedo ir definiendo la primera derivada de la velocidad y la derivada de eso, la aceleración. Hay un par de preguntas, no sé si querés que les lea o respondamos. Si alguien me habló, no escuché porque tengo bajos los... Yo que hay preguntas. bueno. ¿Estamos? Voy contestando las preguntas y ahí ya voy. Bueno, Francisco. Lo de la cadena no era para las compuestas. Está bien. Por eso yo ayer me confundí, dije derivadas sucesivas. Esto que está acá son derivadas sucesivas. Que no es la regla de la cadena. Derivada sucesiva es agarrar esta función, por ejemplo, derivarla una vez, que es lo que hice acá. Eso es una derivada. Si derivo dos veces, ¿sí? O sea, esta función como derivada dos veces, es esto. ¿Qué implica derivar dos veces? Y bueno, esta función que tengo acá, volverla a derivar. Y llego a esta, ¿sí? Y a esta la puedo volver a derivar y llego a esta. Bueno, esto que hice acá es aplicar derivadas sucesivas. Primero derivé acá, después derivé acá y después derivé acá. Es distinto a regla de la cadena. La regla de la cadena se establece, sí, para funciones de tipo compuesto. Eso es una pregunta. Y si normalmente te pide derivar una vez, y bueno, depende del ejercicio, capaz te pide derivar dos veces. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio, y ahí. En este caso son fáciles porque son funciones polinómicas. Fíjense que no me llevó mucho trabajo derivarlo. Ahora, si es una función, por ejemplo, esto dividido x al cuadrado, y ahí hay que aplicar álgebra de derivadas y se hace más largo. ¿Sí? Claro, de nuevo, esto es derivadas sucesivas. Lo de ayer que yo mostré a lo último, me confundí, es regla de la cadena. ¿Sí?
¿Qué se hace? Se va derivando, cambiando de variables y se va derivando en base a esas variables. Ahora voy a mostrar más ejercicios de la regla de la cadena, que es lo que eventualmente se toma. Bien. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda. Bien. Bueno, a ver quién es el que me mandó en el grupo antes de entrar a la parte de... Bien, bueno. Bien. Bueno, por ejemplo, yo tengo esta función, valor absoluto de x menos 2. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que esta función, así de priori, no tiene una derivada. ¿Sí? No existe la derivada de un valor absoluto. ¿Sí? Pero sin embargo, se puede derivar igual esta función. Hay que hacer alguna que otra simplificación, ¿no? Analogía matemática. Esta función que está acá, yo la puedo representar como una función en tramos. ¿Sí? Esta función que está acá, ustedes ya, cancheros en funciones, tendrían que saber cómo graficarla. Yo acá tengo 2 de x. Esto es y. Es una cosa así. Una vez. Siempre positivo, ¿no? Acuérdense que el valor absoluto de cualquier número es positivo. Entonces, siempre positivo. Bueno, ¿qué sucede? Fíjense, en este punto, yo lo voy a demostrar ahora de forma más práctica, pero yo no puedo hallar la derivada en ese punto. ¿Por qué no puedo hallar la derivada en ese punto? ¿Por qué? Porque nuevamente, como es una pendiente, lo que habíamos establecido, ¿se acuerdan que era una pendiente la derivada? Bueno, en ese punto no hay una pendiente. ¿Por qué? Porque es un ángulo, se dice muy agudo. No es lo mismo de, por ejemplo, si yo tengo una función, imagínense, como la de x cuadrado, que es más o menos lo mismo, es una cosa así. Yo en este punto sí puedo trazar una tangente. ¿Por qué? Porque esto es más suave. ¿Sí? Términos no tan matemáticos, pero bueno, es como una curva más suave. En cambio, esto que tiene un ángulo muy obtuso, no se puede. ¿Por qué no se puede derivar en ese punto? Porque, bueno, por un lado, uno cuando calcula los límites de esa función, aplicando la definición de la derivada, yo obtengo valores distintos. Y eso lo voy a mostrar viendo que esta función que está acá, yo la puedo realizar como si fuese por tramos. Yo esa misma función la puedo representar como menos x más 2 cuando x es menor que 2, 0 cuando x es igual a 2, y x más 2 cuando x es mayor que 2. ¿Sí? Esta función de acá es una función en tramos. ¿Qué es eso? Si no me creen, fíjense que se puede evaluar y totalmente coincide. Imagínense que x valga 1. Yo tengo menos 1 más 2 es 1. Cuando x vale 1, esto vale 1. Sí, positivo. Y así fíjense que si voy por acá, siempre va a ser positivo también. Si me voy de este lado, si x vale 3, bueno, acá, si x vale 3, bueno, acá no me sale también, que vale 5, debe estar por acá, 5. Y así. Y cuando vale x0, cuando x vale 2, perdón,
esta función vale 0. Que dice 2 menos 2 es 0, valor absoluto de 0 es 0. Bueno, esto que está acá, si se puede derivar, se deriva por tramos. ¿Cómo sería la derivada de esa función? Derivo este primer tramo, derivo este tramo y derivo este tramo. ¿Sí? Aplico el mismo concepto de derivada, pero por tramo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 1. ¿Sí? Derivar esto es únicamente derivar acá, entonces me queda menos 1, 0 y 1. Y acá lo mismo, o sea, esto es cuando x es menor a 2, cuando x es igual a 2, cuando x es mayor que 2. Y fíjense qué sucede. ¿Se acuerdan que la derivada era esto? Un límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tendía a 0. Bien. Bueno, cuando uno aplica esto, es aplicar esta definición, ¿no? Cuando dice las derivadas. Entonces lo que yo podría hacer es decir, bueno, quiero ver ahora si mi función es derivable cuando x es igual que 2. ¿Qué hace uno? Y bueno, dice, a mi función derivada, ¿sí? Que la derivé en tramos, si yo aplico los límites laterales, o lo que suele llamarse como derivadas laterales, si las dos son la misma en el punto en que quiero analizar, significa que en ese punto es derivable. Y fíjense, si yo vengo y hago el límite de esta función cuando x tiende a 2 por la izquierda, cuando viene para acá, vale menos 1. Y cuando x tiende a 2 por la derecha, vale 1. ¿Sí? Al concepto de límite que ya saben, de esta función. ¿Estamos? Por lo tanto, como los dos límites que yo estoy teniendo son distintos, entonces esto que está acá me está diciendo que la función esta que yo tengo no es derivable en x igual a 2. Ahora vimos que sí es derivable para x distinto de 2. Pero en x igual a 2 yo no lo puedo derivar. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un punto tangente acá que me estaría dando una pendiente. Eso es lo que dice básicamente. ¿Estamos? Eso es como un concepto, esto es un concepto teórico de lo que es derivadas laterales, por qué se utiliza. En términos prácticos, esto no se toma. ¿Por qué? Porque es más interesante analizar las derivadas sucesivas o en cadenas antes que estas derivadas laterales. Pero bueno, era un problema que dijo una compañera o compañero, no me acuerdo, para resolverlo y bueno, se resuelve así. Esta función se hace en tramos y se deriva por tramos. Si yo le pongo derecho a una función de tramos, ustedes pueden hacer lo mismo, derivar por tramos y hallar esto. Y ahí se fijan, si esta función, porque fíjense que esta función no es continua. Como esta función no es continua, entonces en los puntos donde hay una discontinuidad, me está evidenciando a mí diciendo que no es derivable en ese punto. ¿Sí? Bien. ¿Y se entendió? Sí. Bien. Bueno, ahora voy a empezar a hacer ejercicios aplicando así la regla de la cadena. Por ejemplo, y igual al logaritmo
logaritmo neperiano de 1 sobre raíz de x. Bien. Si yo quiero sacar y', que es la derivada de eso, ¿cómo hago? Bueno, primero voy a hacer esto. Y es igual al logaritmo neperiano de u. ¿Qué es u? Es 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Te hace un cambio de variable nada más. Entonces, ¿qué hago ahora? Que esto es aplicar la regla de la cadena. Lo que hago ahora es, bueno, derivo u primero. ¿Sí? Entonces, bueno, acá uno ve que u depende de x. U depende de x. Entonces, la derivada de u respecto de x, o que capaz vean en los libros u', sigue lo mismo, aquí es igual. Esto que está acá, yo lo puedo expresar como 1 sobre x a la u medio. ¿Estamos? Esto es lo mismo que x a la menos un medio. ¿Sí? Y esto que está acá, si acordamos, eso es como decir x a la n, y la derivada de esto es igual a n por x a la n menos 1. Entonces hagamos eso. Yo quiero derivar esto, ¿qué va a ser? N es menos un medio por x a la n, que es menos un medio menos 1. Menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre 2 por x a la 3 medios. ¿Sí? Cuando tengo un exponente negativo, lo paso a parte de denominador. Bueno, ya derivé u', ya derivé u. Me falta derivar esto. Entonces, ¿qué hago? Borro esto. Voy a derivar y respecto de u. La derivada de esto respecto de u es 1 sobre u. ¿Estamos? Y ahora aplico lo que es la regla sucesiva. Si yo digo y', que es la derivada ya de esto, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de y respecto a u, 1 sobre u, por la derivada de u respecto de x, que era u'. Si yo reemplazo, 1 sobre u era 1 sobre 1 sobre raíz de x. Acordémonos que u era 1 sobre raíz de x. Por u', menos 1 sobre 2 por x a la 3 medios. Esto es igual a menos x a la 1 medio sobre 2 por x a las 3 medios. Esto que está acá lo pasé al numerador y raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Y acá aplico propiedades de exponentes. 1 medio menos 3 medios es menos 2 sobre 2, por lo tanto me queda x a la menos 1. Entonces, y' es igual a 1 medio menos 3 medios, es igual a que menos 2 sobre 2, que es igual a menos 1. Entonces por eso me queda menos x a la menos 1 sobre 2, que es igual a menos 1 sobre 2 por x. Y eso es la derivada. Si alguno se perdió, vuelvo a repetir.
Gaby, yo Te me escucho. perdí en la segunda parte para sacar la segunda derivada, después que saco la U prima. Bueno, a ver, ¿Cómo es eso de que queda uno sobre U esa parte? dale, me explico. La regla de la cadena que dice, la regla de la cadena dice, en base a la cantidad de variables que vos coloques, la cantidad de veces que lo vas a multiplicar en tu derivada. O sea, voy a llamar de otra forma. Voy a hacer que C es igual al logaritmo neperiano de U. ¿Vamos? Y U es igual a 1 sobre raíz de X. Entonces, fíjate. Y igual a C. Lo que hice acá fue cambiar una vez de variable y acá meto otra variable. O sea, si hago U igual a 1 sobre raíz de X acá, bien, que va a ser entonces el logaritmo neperiano de 1 sobre raíz de X, es lo mismo que Y. Por eso puse acá Y igual que C. ¿Qué voy a hacer acá? Y' es igual a C'. Si yo derivo Y, tengo que derivar C. Ahora, para derivar C, tengo que derivar esto que está acá. Es decir, C' es igual a esto que está acá, que es 1 sobre U por la derivada de esto que está acá, por U'. Y acá vuelvo a meterme acá. Si yo quiero derivar U', tengo que derivar esto que está acá. Y esto que está acá ya está en función de X. Por lo tanto, directamente, lo que yo tenga acá ya está porque es la variable X que yo analicé. Y ahí esto que yo tengo acá, después lo meto acá, y esto que está acá ya directamente lo meto acá, y ahí obtengo el valor de Y'. Que bueno, recién mostré cuánto es la derivada de esto, que me quedó menos 1 sobre 2 por X a la 3 media. La derivada de esto me había quedado menos 1 sobre 2 a la X por 3 media. Y esto que está acá, como te digo, lo meto acá. U era 1 sobre raíz de X, lo simplifiqué, y C' lo meto ahí arriba. O sea, cuando saqué C' lo meto acá y ahí tengo Y'. No sé si así se entendió más o si no hago otro ejercicio con la regla de la cadena, un poquito más largo y se va entendiendo cómo hace uno esto. ¿Por qué se dice cadena? Porque yo lo que hago es definir variables, derivo y después voy metiendo. Y lleva a esto. No sé si igual ahí hago otro ejercicio y creo que se va a entender mejor. Igual al logaritmo de 1 sobre X. Bueno, voy a hacer lo que yo le digo. Voy a hacer C igual al logaritmo de U. Y U aquí es igual a 1 sobre X. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué me quedó? Y es igual que C, ¿no? Si C es logaritmo de U y U es 1 sobre X, Y es igual que C. Entonces, ¿qué hago ahora? Y' es igual a C'. ¿No? Si yo derivo de un lado la ecuación, del otro lado la tengo que derivar. Entonces vengo acá ahora y digo, bueno, C' es igual a lo que yo derivo acá, ¿sí? Logaritmo de U, es lo mismo que 1 sobre, ahora era así la derivada, no me acuerdo, a 1 acá. U por el logaritmo neperiano de 10. Por U'. O sea, derivo esto en base a U y después lo multiplico por U'. Y esto que está acá lo tengo que derivar, entonces U' es igual a la derivada de esto ya respecto de X, ¿qué sería? Sería menos 1 sobre X al cuadrado. Nuevamente, esto que está acá es lo mismo que X a la menos 1. Si yo derivo esto, es como menos 1 por X a la menos 2. Menos 1 por X a la menos 2 es eso. Y ahí, como le digo, voy metiendo esto que está acá, lo meto acá. Entonces, C', ¿qué me quedó? C' va a ser U', que es menos 1 sobre X al cuadrado por U, que era 1 sobre X. 1 sobre X. Por logaritmo neperiano de 10, igual, esto que está acá, cancelo esto y esto. C', entonces me queda 1 menos 1 sobre X por el logaritmo neperiano de 10. Entonces, en conclusión, saqué lo que vale C' y vengo acá. Y ahí ya obtuve I'. I' va a ser menos 1 sobre X por logaritmo neperiano de 10. ¿Estamos entendiendo? David, yo no entendí cómo hiciste la derivada de 1 sobre X. De 1 sobre X, bueno, para ver si tengo bien el logaritmo común, logaritmo de base 10. Sí, está bien. Bueno, voy por parte, como el buen Jack. La derivada, vamos a la tabla de derivadas. Y después explico 1 a la X como la derivada. Y logaritmo de A de X. La derivada de esto es 1 sobre X por el logaritmo neperiano de A. A es la base de los logaritmos, por lo tanto, ¿qué me dice esto? Que lo que yo tenga de argumento me va a multiplicar y aplico el logaritmo neperiano y lo que es mi base va a ser el argumento de ese logaritmo neperiano. Entonces, si yo le digo lo siguiente, y igual al logaritmo de base 8 de 5 por X, esto es lo mismo, derivándolo, que me quede 1 sobre 5 por X por el logaritmo neperiano de 8.
esto es tabla de derivadas, ¿no? O sea, de la tabla de derivadas me dice esto. Entonces, yo cuando quiero derivar el logaritmo, me tengo que fijar y ver cuál es mi base, que va a ser el argumento de mi logaritmo neperiano, y lo que tenga acá de argumento va a venir a multiplicar todo el logaritmo. ¿Vamos? El mismo análisis lo hice para acá. Yo acá en los logaritmos se da a entender que acá la base es 10. No se escribe. Cuando yo digo logaritmo de algo, se da a entender que la base es 10. Lo mismo que cuando uno pone logaritmo neperiano de x, acá se da a entender que la base es e. La base es 2,71. No se escribe. ¿Vamos? Eso acuérdense siempre. Entonces, si yo digo logaritmo neperiano, la base es, y acá es 10 la base. ¿Por qué el logaritmo va en el denominador? O sea, yo lo vi en la tabla de derivadas y dice que la derivada del logaritmo de u en base b sería 1 sobre u por logaritmo de b, mm, logaritmo neperiano sería por la derivada de u. O sea, el 1 sobre u estaría multiplicando todo lo otro. ¿Por qué lo pones en el denominador? Porque yo la tabla que tengo me dice eso. Yo la tabla de derivadas que tengo me dice eso. Te mando una foto al grupo para que veas cómo lo pusieron en el LEP. Bueno, a ver, otra tabla de derivadas de internet. No, creo que justo la tabla que yo agarré me dio mal, a ver. No, está bien. Mandarlo al grupo, pero estoy 99,9999% seguro que la derivada de un logaritmo es esto. Ahí te la pasé. O por lo menos eso pusieron en la presentación. Esto que va acá es 5. Después explico por qué acá hay 5. Pasa que ahí es logaritmo de base b por e. Claro. Igual esa tabla es como U'. Claro. Son dos cosas distintas igual. Ahí, esa tabla dice que la derivada de esto es por el logaritmo de base de e. Sí, es el logaritmo de base b con argumento el número e, número 2,71. ¿Y qué sucede? El logaritmo de cualquier base del número e es lo mismo que 1 sobre el logaritmo neperiano es. Y esa igualdad, si yo lo pongo acá abajo, es lo que yo te demostré hoy, la misma derivada. Claro, creo que entiendo. Gracias. Lo puedes hacer de las dos formas, pero yo me guié por esta propiedad, por esto, que es x por logaritmo neperiano de b, todo en el denominador, todo en el denominador. Que es, como te digo, yo busqué tablas de derivadas y las tablas que me aparecían en internet son esas.
Claro, acá hay otra que es lo mismo. Debe ser análogo. Ahora, algo que no me di cuenta de esta, ¿sí? Lo voy a hacer bien. En resumidas cuentas, vamos a ver, yo tengo y igual al logaritmo de 20 base 5x. De forma generalizada, me dice, hey, si vos tenés el logaritmo de base de u, siendo u una función, no un valor como acá, siendo u una función, la derivada de esto es 1 sobre u por el logaritmo neperiano de b por u'. Acá lo que está diciendo es, oye, si vos tenés una función acá, acordate de aplicar la regla de la cadena y a todo esto multiplicarlo por u'. Entonces, de nuevo lo mismo. Si yo quiero sacar la derivada de eso, y yo a esto que está acá llamo u, entonces va a ser, guiándome por esto, fíjense, y' es 1 sobre u, ¿cuánto vale u? 5x, por logaritmo neperiano de b, que es b es la base, o sea, sería 20. Logaritmo neperiano de 20 por u', y u que es 5x. Y si yo derivo 5x, ¿qué me queda? Me queda 5. Entonces, por 5. Por eso se me da este 5. Con este 5, entonces y' es 1 sobre x por el logaritmo de 20. Y eso es la derivada de esto. ¿Estamos? Sí, hay dos formas de derivar el logaritmo. Ocupan esta, ocupan la otra que mostré recién, es lo mismo. O sea, calculémoslo. O sea, el logaritmo natural de 20, ¿cuánto es? Calculadora, tac. Bueno, ¿cuánto me da eso? Me da un valor. Si después calculan el logaritmo de 20 del número de Euler, de 2,71, bueno, eso le va a dar un número, haga la inversa y le tiene que dar eso. Hay una analogía matemática entre esto, o sea, 1 sobre esto y esto, que no sé bien cómo sacarla ahora en este momento, pero seguramente deben dar los resultados iguales. Esto y esto deben dar igual. O sea, la recíproca de esto tiene que dar igual. Vamos a análisis. 2,99. A ver, me hicieron dudar ya, pero vamos a ver. 0,30. Sí, es como yo le digo. Sí, da igual. Era como yo le decía. Bueno, estamos bien. Ah, quería ver otro ejercicio.
Aguante porque se me clavó la máquina. Esto. Me encantó. Si alguien tiene algún ejercicio, me dice, no hay ni un drama. Y igual logaritmo neperiano de la tangente de e elevado a x al cubo. Sacar la derivada de eso. Bueno, ¿cómo se procede? Bien. Hagamos el típico cambio de variable que yo les digo. Y hagamos lo siguiente. Voy a poner y igual a c, ¿no? Entonces, y' igual a c', ¿no? C que es el logaritmo neperiano de todo lo que está adentro, lo voy a llamar R. ¿Por qué R? Porque me pinta. Y R aquí es igual a la tangente de lo que está dentro de la tangente, o sea, de M. Entonces, M a qué va a ser igual, y va a ser igual a E a la X, E elevado a, no sé, B. Y B que es igual a X al cubo. Fui haciendo, hice 1, 2, 3, 4 cambios de variable. B es X al cubo, M es E a la B, o sea, E a la X al cubo, R que es tangente de M, y que es M es E a la B, entonces sería tangente de E a la B, y esto es X al cubo, entonces tangente de E a la X al cubo, y C es logaritmo neperiano de R, y que es R es todo el ciclo. Entonces, ¿qué hago ahora? Derivo cada una de estas funciones. Entonces, esto que está acá es C' es 1 sobre R, estoy derivando esto en función de R, por R'. R' es igual a derivar esto en función de la tangente, no me acuerdo cómo es esa derivada, esto es 1 sobre coseno cuadrado de M por M'. Derivé esto en función de M, nunca olvídense que acá hay multiplicado en M'. Y esto aquí es igual. E a la B, me estoy quedando sin espacio, pero bueno, esta es la más fácil, así que M' es igual a E a la B, porque la derivada de E a la B es E a la B, ¿por qué cosa? Por B'. ¿Estamos? Siempre acuérdense que está multiplicado por B'. ¿Y qué es B'? B' era X al cubo, entonces 3X al cuadrado. Y ahí empiezo a meter todo. Primero acá. B' es 3X cuadrado. Y B es X al cubo. Entonces, M', ¿qué me queda?
M', M' es igual e a la x al cubo por b', que es 3x al cuadrado. ¿Vamos? Esto es M'. Bueno, entonces, ¿qué va? M' lo meto acá. Entonces, R' va a ser M', que es e a la x al cubo por 3x al cuadrado sobre coseno cuadrado de m. ¿Y qué era m? Era e a la b, que era e a la b, e a la x al cubo. ¿Vamos? Y ahora vengo ahí. C' es 1, bueno, es R', que es R' es e a la x al cubo por 3x al cuadrado sobre coseno cuadrado de e a la x al cubo por 1 sobre r. ¿Y qué era r? R habíamos dicho que era 1 sobre tangente de m, y que era m era e a la x al cubo, entonces tangente de e a la x al cubo, y ahí tengo C'. Como tengo C', vengo acá, y ahí hallo I'. Y ahí hice la regla de la cadena. Gaby, una preguntita. ¿Sí? Cuando definís la variable c al principio, ¿por qué se reemplaza a la m de la función por el logaritmo natural? La m, La m que está en la función, digamos, cuando vos definiste c pusiste el logaritmo natural de r. ¿Por qué se pone el logaritmo natural? porque yo lo que primero hago es esto, I igual a C, en realidad. C es el logaritmo neperiano de todo esto, pero todo lo que está dentro de mi logaritmo lo llamo R. Y así voy haciendo, porque ¿qué sucede? Yo del logaritmo neperiano sé, si yo lo derivo respecto a R, sé cuánto vale. La derivada del logaritmo neperiano de X o de R es 1 sobre X o 1 sobre R. Entonces, yo por eso empiezo a definir variables, porque yo de cada una de las variables que voy definiendo, voy sabiendo las derivadas. Entonces, Pero, o sea, ¿esa m significa logaritmo neperiano? ¿O qué bueno, significa la pues, m de la función? Eso no entiendo. esto decís vos, capaz, perdón, escribo mal, pero esto es una L. ¿Sí? Ah, perdón. Claro, no, creí que era una m. Claro, esto es el logaritmo neperiano, no es una L. Ah, no, ahí está, ahora sí entendí. No, me confundí, pensé que era una m. Ah, ¿qué pasó? ¿Me fue la cámara? Ahí se ve bien, un poco torcido. Bueno, bueno, ahí se ve. ¿Cómo se hace para verificar esto? No hay forma de saber si uno derivó bien o mal. La forma que yo le diría es cómo controlar y llamarle a fulanito 1, llamarle a fulanito 2, cada uno deriva y si llegamos a lo mismo, está bien. Es más fácil que tres personas lleguen a lo mismo antes que cada una llegue a valores distintos. Es, es la única forma de verificar, después no hay una manera.
¿No hay algún cálculo que te permita verificar? Estoy viendo ahí lo que me mandaron. El- ¿Cuál? A ver. El C. Bien. A ver. Seno la X. Uy, pi eso. No es pi esto. Pi sobre 2 menos X. Bueno, antes de hacer esto, porque acá no sale tan fácil. Yo pensé que esto no se los daban, pero tenés que aplicar otra regla. Por ejemplo, le voy a mostrar esta función, por ejemplo, antes de resolver eso, para que entiendan. Esto que está acá. ¿Cómo se resuelve esto que está acá? Primero, lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Aplicar logaritmo neperiano en ambos lados de la expresión. De x a la x. Apliqué el logaritmo neperiano acá y el logaritmo neperiano acá. ¿Qué particularidad tienen los logaritmos? Y que tiene la hermosa propiedad de lo que está en exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces, eso me queda logaritmo neperiano de y de x por el logaritmo neperiano de x. Lo que está de exponente pasó acá a multiplicar. ¿Y ahora qué hago yo? Yo derivo todo esto y derivo esto e igualo. Y acá aplico como la regla de la cadena con respecto a y. La regla de la cadena sería hacer y' por la derivada de esto. ¿Y la derivada de esto qué es? 1 sobre i. Y acá hago lo mismo, derivo esto todo respecto a x. ¿Cómo sería derivar todo esto respecto a x? Y esto es un producto de dos funciones. ¿Cómo era eso? Y era la derivada de lo primero por el segundo sin derivar. Sería logaritmo neperiano de x más la derivada del segundo por el primero sin derivar. X por 1 sobre x. La derivada de x es 1, por eso es 1 por el logaritmo neperiano de x más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto es 1. X sobre x. Entonces, ¿qué hago ahí? Y' igual a i por logaritmo neperiano de x más 1. ¿Y qué es i? Y es x a la x. Entonces, de esto que está acá, entonces, y' es x a la x por el logaritmo neperiano de x más 1. ¿Estamos entendiendo eso?
¿Se entendió? Esto no es derivación logarítmica. No. Es una propiedad del logaritmo que se aplica para resolver esto. ¿Sí? Yo apliqué propiedad del logaritmo para resolver esto. Si no se entendió, vuelvo a explicar lo que hago. Derivación logarítmica es aplicar a un logaritmo la derivada. Eso es derivación logarítmica. Va, yo lo tengo así. Capaz en el libro está explicado de otra forma. Capaz esto lo llama derivación logarítmica. A ver. Sí, esto lo llama derivación logarítmica. Pasa que en las tablas, uno va a tablas derivadas. Ah, bueno, está bien. Y dice derivada de logaritmos. Está bien. Esto es derivación logarítmica. Yo me confundí con otra cosa. Está bien, perdón. Bueno, esto es derivación logarítmica, que lo que uno hace es aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación para bajar la x. Para eso es lo que uno hace. Yo lo que hago es querer bajar esta x acá. Y ahí aplico todo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Para que se entienda bien, voy de nuevo al problema in situ. ¿Sí? El problema que se cuestionó. Hice con esto porque se me hacía más fácil explicar con esta función, con x a la x. Entonces, ¿qué hago yo? Lo mismo. Logaritmo de y igual a logaritmo de ¿qué cosa? Del seno de x elevado a la pi, a pi sobre 2 menos x. ¿Vamos? Entonces, como acá hay algo que está elevado a un exponente, este exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Pi sobre 2 menos x. Todo esto multiplica el logaritmo neperiano del seno de x. Y acá que tengo, de nuevo, por un lado, esto que está acá lo voy a derivar respecto a y, y a todo esto lo voy a derivar respecto de x. Entonces, ¿qué hago? Esto que está acá va a ser, la derivada de y es 1 sobre y. Por y'. Eso nunca se olviden, es y' por la derivada de esto. ¿Por qué sería esa y prima? Porque, o sea, la estás tomando como si fuera una función compuesta, ¿o no? Claro, esto que está acá es como que y vos lo estás considerando una función propia, que es así, porque y es esto. Entonces, Claro, vos tenés que considerar, entonces, 1 sobre y. perfecto. Es lo mismo que hacer esto. Y es igual a x. Olvídate de x. Y yo digo, ¿cuánto es la derivada de y? Si yo derivo esto respecto de y. Claro, sí, es y prima por 1 sobre y. No. Vámonos. Para que se entienda bien. ¿Por qué este concepto? Bueno, no voy a borrar nada. Y igual a cualquier cosa. Ahí queda cuadrado. Voy a poner acá. Olvídate de x. Si yo derivo eso en función de y, ¿cuánto queda? 1 sobre i. No, perdón, quedaría 1. 1. Y me falta, como una función compuesta, me falta multiplicarlo por y'. Claro, Y ahí por eso, y' a esto que tengo acá, derivado en función de x. Y eso que está derivado en función de x es 2. bien. Sí, gracias. Viene de ese lado. Entonces lo que yo hago acá es lo mismo. Yo tengo el logaritmo neperiano de y, y yo si derivo esto respecto de y, me queda 1 sobre y.
Lo mismo que uno hace acá. Acá uno lo que siempre hace implícitamente es derivar esto en función de y, pero como esto, la derivada de esto es uno nunca lo pone, entonces pone directamente y' igual a lo que derivo acá respecto de x. ¿No? Sí, sí, se entendió. Gracias. Entonces, bueno, dicho eso, esto que está acá es y' sobre y. Tengo que derivar eso. ¿Cómo derivo eso? Entiendo. Acá es el logaritmo, en este caso, de la tabla. Te queda uno sobre i en realidad. ¿De dónde aparece la i' multiplicando? Queda pues, bueno, bueno. O sea, hasta ahí entendí, digamos, que hay que sacarle de los dos de la función la derivada. Pero no entiendo, digamos, por qué cuando yo le aplico el logaritmo ahí, aparece i' también. Bien. Vámonos a esto. Yo tengo una función que acá lo denomino como x al cubo más 2. Y acá tengo una función que yo estoy denominando la variable independiente como i al cuadrado más 1. ¿Estamos? Hasta ahí creo que eso es claro y se entiende. Sí, eso creo que sí. Yo derivo esto respecto de x, y esto qué me queda. 3x al cuadrado. ¿Sí? Yo acá derivé y me quedó 3x al cuadrado. Yo acá lo mismo, derivo, pero estoy derivando en función de y me queda 2 por i. ¿Estamos? Acá definí una función que mi variable independiente es x, dice que está en función de x, y acá mi variable independiente es y. Estoy nombrando de dos formas. Ahora, ¿qué sucede? Yo en la práctica lo que se hace es establecer, decir, bueno, esta f de x va a ser un i, va a ser una salida de mi función que va a ser real, que todo lo que yo tengo acá lo denomino como imagen, es toda una parte de análisis de funciones que ya deberían saber. Yo digo, i es igual a x al cuadrado más 2, por ejemplo. Bueno, esto es una función. ¿Estamos? Y fíjense esto. Esto que está acá no deja de ser una ecuación. Y esto que está acá, esto que está acá es una función que mi variable dependiente es x, y esto que está acá es otra función que mi variable dependiente es y. Esto que está acá, y si yo defino de esta forma las dos funciones, es esta igualdad. ¿Sí? Estoy esperando que alguien me diga un sí, porque no sé si estoy confundiendo más que... Ahí Sí, 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 sí. Entonces, esto que está acá, en definitiva, es una ecuación que me está igualando dos funciones. Una función que únicamente depende de y otra función que depende únicamente de x. Entonces, como ustedes ya saben por el tema de la regla de la cadena, si yo tengo una función f de i que se llama a, o sea, estoy llamando a esta función de otra manera, para que se entienda cuando ustedes hacían
Dependiendo de cómo sea esa función, ¿qué hago yo? A ver, no, pero le voy a explicar de otra manera, para que se entienda más. Bien, defino estas dos funciones. Ahora, ¿qué es lo que uno hace en la práctica? Es esto que está acá, lo derivo, y esto que está acá, yo lo derivo. Y a esto que está acá, lo voy a derivar en base a la variable que tenga, y esto que está acá lo derivo en base a esa variable que yo tenga. Y esta función que yo tengo acá, derivada, ¿qué va a ser? Por la regla de la cadena, dicha función derivada por lo que ya derivé. En otras palabras, sería como decir, y' por la f de y'. Mi función derivada por lo que yo estoy derivando acá, en base al independiente. Y lo mismo lo hago acá. Voy a derivar a x' por lo que derivé acá. ¿Qué sucede? Esto cuando yo derivo en función de y es directamente 1. Entonces es y' por 1. Entonces siempre lo que se hace es poner y' igual a mi función que yo tengo acá. Que esto que está acá es lo mismo que hacer esta función derivada, lo que yo obtenga de la derivada acá, que bueno, ahí es en términos matemáticos de la derivada de x. Entonces, derivada de x. Entonces, por eso esto que está acá, directamente yo lo que hago es derivar esta función, y esto como que se simplifica, es un álgebra de derivadas, y directamente y' es igual a esta función derivada. Esta función derivada es 2x. O sea, estos x' que yo puse acá, o dx, ¿sí? Que habrán visto en el libro, que suele poner como derivada así, dx, no se ponen, porque acá como que se cancelan, entonces te queda únicamente que la derivada de toda función y que yo tenga, esta y', es igual a lo que yo derivo acá de x. En definitiva, no tienen que perder la idea de que cuando usted pone y igual a algo, son dos funciones. Una es función y, que mi y es mi variable acá, y el otro es x. Nada más que yo lo que puedo hacer es a esa y ponerla en función de x o en función de varias variables, y eso es lo que es la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, volviendo como a este ejercicio. Cuando yo lo que hago es aplicar los logaritmos neperianos, yo sé que como mi función que yo tengo acá es ahora logaritmo neperiano de y, yo si derivo esto en función de y, es 1 sobre y. Como si esto fuese en x, la derivada del logaritmo neperiano en función de x es 1 sobre x. Ahora, no me tengo que perder de vista que está esto. Es como aplicar una regla a la cadena. O sea, esto lo derivo y después lo multiplico por el y', o sea, por la derivada de y'. No sé si me explico eso. Eh, bueno, voy a terminar con el ejercicio. Claro, Gaby, entonces la I' estaría, digamos, para mantener prácticamente la igualdad, o sea, porque vos sacas la derivada de un lado y la derivada del otro,
y como que, o sea, son igualdades. No sé si me explico. Te queda el valor otro, o es algo así o no. Claro, como nuevamente, si vos tenés, es como esta igualdad, FI y FX. Vos para mantener esta igualdad es hacer I' por esto como derivado igual a esto derivado únicamente en función de X. Y eso es lo que hace. Como esto ya no es I, ¿sí? Nosotros siempre poníamos I igual a algo. La derivada de esto es 1, entonces directamente hace uno I' por 1, entonces I' igual a lo que me quedó de esto derivado. Para mantener esa igualdad, esto que está acá, no me tengo que olvidar que es una función, entonces yo la puedo derivar, y en este caso, la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre I. Y ese 1 sobre I lo tengo que multiplicar por I'. O como una regla de la cadena, como le digo, esto que está acá es como una cadena y yo tengo que multiplicar eso por las distintas I', o como había nombrado yo en el ejercicio anterior, M', C', etcétera. Y si yo de este lado estoy haciendo eso, acá estoy aplicando la regla de la cadena, pero con I. Si yo acá aplico la regla de la cadena, acá también tengo que aplicar la regla de la cadena. Y eso es lo que uno hace en realidad. O sea, es importante que no se olviden que esto es una igualdad y que no importa cómo yo llame este lado, si yo a este lado estoy derivando, este lado también lo tengo que derivar y eso me tiene que seguir siendo igual. No sé si confundí más que otra cosa, pero... No, no, ahí entendí mejor. Claro, porque primero saca la derivada del logaritmo y después lo multiplica por la derivada de i, que es lo que está Sí, dentro de... claro. Sí, o sea, en esta derivación logarítmica siempre te va a quedar esto. O sea, de este lado siempre te va a quedar i' sobre i. Y ahora tenés que empezar a trabajar de este lado. Te habíamos dicho que queda pi sobre 2 menos x por el logaritmo de seno de x. ¿Vamos? ¿Y acá qué hago? Nuevamente, esto es una multiplicación de dos funciones. Esta es una función, llamémosle g de x, y esta es otra función, llamémosle h de x. Entonces, la multiplicación de estas dos funciones, ¿qué me dice? Me dice, derivar primero esto y multiplicarlo por esto sin derivar. Entonces, esto derivado, ¿a qué es igual? Pi sobre 2, no nos olvidemos que es un valor, un número. La derivada de un número es 0, la derivada de x es 1. Como tengo un menos, es menos 1. Entonces, menos 1 por esto sin derivar. Menos el logaritmo neperiano del seno de x. Más, ¿vamos? Porque, ¿qué me dice la álgebra de las derivadas? Esto multiplicado por esto es igual, o sea, la derivada de estas dos funciones es igual a esto derivado, recién vimos que es menos 1, por esto sin derivar, más esto derivado por esto sin derivar. ¿Y esto derivado cómo es? Y bueno, de nuevo, si quieren apliquemos la regla de la cadena. Yo voy a nombrar a igual al logaritmo neperiano de u. Entonces, u es igual, perdón, si yo derivo a, ¿qué me queda? 1 sobre u por u'. ¿Estamos? Estoy derivando esto. Y u, que era seno de x, si yo derivo u' es igual a coseno de x. Entonces, esto que está acá ahora, lo meto acá. Entonces me queda 1 por coseno de x y u que es seno de x. Entonces, a' es igual a coseno de x sobre el seno de x. En definitiva, 1 sobre tangente de x. Entonces,
La derivada de toda esta función, la acabo de mostrar, que es coseno de x sobre seno de x. Como le digo, eso es lo mismo, si al coseno yo lo meto acá abajo, tengo seno de x sobre coseno de x, y eso es tangente de x. ¿Estamos? Bueno, pero no me tengo que olvidar que acá está y. Entonces, y' es igual a i por menos el logaritmo del seno de x más 1 sobre tangente de x. ¿Vamos? ¿Y qué es? Es todo esto. Entonces, en definitiva, por acá, la derivada de esa función es el seno de x elevado a la pi sobre 2 menos x por 1 sobre tangente de x menos el logaritmo neperiano de seno de x. ¿No? Si no se entendió algún procedimiento, me lo repito. Sí, pasen ejercicio, no tengo drama. A ver. Un breve resumen de lo que está acá. Primero, Che, Gaby, uno de i, ¿ahí desarrollaste la multiplicación? ¿cómo? Que si para derivar de funciones que se están multiplicando hay que hacer la formulita. ¿La hiciste? Claro, la hice de forma. No veo el pi sobre 2 menos x ahí sin derivar, por eso. Ah, tenés razón, me colgué con eso. Gracias. O sea, esto que está acá, gracias. Tienes razón la compañera. No sé si era Marty, no reconocí la voz. Pero esto que está acá, le falta multiplicarse por esto. Me lo recomí. Esto que está acá está multiplicado por pi sobre 2 menos x. Porque la formulita decía, la derivada de esto, que le había dicho que era menos 1, por esto sin derivada. Entonces me quedó esto. Más la derivada de esto, que es coseno de x sobre seno de x, por esto que está acá, que sería la primera función sin derivada. O sea que acá me faltó por pi sobre 2 menos x. ¿Sí? Y acá, bueno, acá igual, acá igual. Pero sí, tal cual. Gracias por la acotación, no me di cuenta. Bueno, de forma resumida. Lo que uno hace es, a esto le aplicar el logaritmo neperiano, y acá igual. Cuando uno aplica el logaritmo neperiano, lo que yo hago, esto que está acá pasa a multiplicar a todo mi logaritmo. Y acá cuando yo derivo, ¿qué me queda? I' sobre i. Si quieren hacerlo mecánico, siempre van a tener I' sobre i. Y después lo que tienen que hacer es derivar lo que está acá adentro. Que derivar lo que está acá adentro va a ser aplicar la derivada de esto, por esto sin derivar, vimos que la derivada de esto es menos 1. Entonces, menos 1 por este logaritmo, sin derivar. Más la derivada de esto, que es coseno de x sobre seno de x, por esto sin derivar. Por esto sin derivar. Que es lo que yo le dije que me olvidé, por esto sin derivar. Pero eso no es i', i' es i multiplicado por esto que está acá derivado. Entonces, esto que está acá ya está derivado, lo tengo que multiplicar por i, y que i es, en este caso, el seno de todo esto.
que es lo que metí acá. ¿No? Estoy viendo qué pasa, ¿no? Largazo. Bueno, Bueno, el que me pasaron va a ser el último, porque encima es largazo. A ver. Javi, ¿Sí? el último que pasé creo que es el que yo pasé, ¿o no? ¿El H? Que, sí, ese. Sí. Yo en realidad quería consultarte si en el examen puede llegar a haber ejercicios así de largo porque yo lo estuve haciendo y es larguísimo, te lleva una banda de tiempo. Por eso Y, no. y no, sí, ese es muy largo el ejercicio. No, en el examen no, porque tiene 30 minutos nomás. O sea, el anterior sí, el que yo le mostré recién, ese sí, porque no tiene mucha Claro, claro. de límite, de derivadas. Pero este es largo, porque vos tenés, lo planteo Sí, nada más. hay como varias composiciones, entonces se te hace larguísimo. Coseno de 3x. En realidad, si estás canchero, capaz te sale rápido. Arco tangente de 9x cuadrado. Bueno, la derivada de y', ¿qué sería? Sería derivar esto primero. Y después derivar esto. Lo sumás y es la derivada. Bueno, derivar esto, ¿cómo sería? Fíjate. Inclusive lo puedo hacer rápido, pero te queda 6 por el logaritmo neperiano de 5 a la pi sobre 2 sobre coseno de 3x. Por la derivada de ese logaritmo, 1 sobre pi al cuadrado sobre coseno de 3x. Por la derivada de pi al cuadrado sobre coseno de 3x. Y bueno, ahí se me complica, pero ¿qué voy haciendo acá? Acá voy haciendo la regla de la cadena. Lo fui haciendo muy rápido. ¿Por qué? Porque era como para que vean cómo se plantea. Pero bueno, acá tendré que seguir multiplicando. ¿Qué hice? Hice, bueno, por un lado, hago a este 6 que está acá, es como que yo multiplique a este logaritmo 6 veces. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. U es igual al logaritmo de pi al cuadrado sobre coseno de 3x. Y U, ¿qué sería entonces? Esto que está acá, si yo esto lo elevo a la sexta, es lo mismo que eso, es como multiplicar 6 veces esto. Entonces, tengo U a la sexta, es todo lo que está acá adentro. Bueno, entonces, eso que está ahí es como poner U a la sexta. Esto que está acá adentro es como U a la sexta. Y si yo derivo U, me queda 6 por U a la quinta. Y eso fue lo que yo puse hoy. O sea, 6 por el logaritmo neperiano a la quinta de esto que está acá. Por después que U'. Tengo que derivar esto ahora. Y la derivada de esto y ahí va la cadena. Fíjense que esto tienen que derivarlo, después tienen que derivar esto que está acá adentro. Esto que está acá adentro, para derivar esto, tienen que aplicar la propiedad esa que dice la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos
Es bastante largo el ejercicio. Una vez que hacen toda la regla de la cadena de esto, tienen que, de esto, hacer lo mismo. Tienen que multiplicar la derivada de esto por esto sin derivar, más la derivada de esto por esto sin derivar. Nada, te debe llevar por lo menos 20 minutos hacerlo. Pero bueno, para que entiendan cómo se plantea, se entra así. Esto que está acá, empezás a definirlo con variables. A esto que está acá yo lo tengo que volver a definir en una variable. Esto que está acá es a, por ejemplo. Y así empiezo a derivar y multiplicar. Bueno. Si quieren, hacemos uno de la regla de la cadena un poquito más corto. Después, bueno, si no tienen idea, tiro uno con regla de la cadena y bueno, eso no. En el grupo veo que pusieron uno de derivadas laterales. No se molesten a hacer derivadas laterales, no. No le van a tomar eso, pero bueno, como concepto era lo que expliqué al principio del video. A ver. No, bien complicado. Bien, vamos a derivar eso. Lo mismo que yo hago siempre, yo digo I es igual a C. I' igual a C'. Entonces, vengo acá. C aquí es igual al logaritmo de ¿qué? De A. ¿Y qué es A? Que es la raíz de B. Y que el B es igual al seno de D. Y que el D es igual a X al cuadrado más 3. ¿Cómo se dan cuenta de dejar de hacer las variables, de poner esta variable? Cuando lleguen a una función así que tengan X y saben derivar eso. Entonces empecemos. Bueno, D' es 2X. B que es, o sea, B' es igual coseno de D por D'. A' es igual. Esto es lo mismo, vean un medio. Entonces, un medio por B a la menos un medio por B'. Y C' es 1 sobre A por A'. Gaby, la derivada de D no es 2x al cubo. Es menos 1. X a la n, si vos derivás esto, es n por x a la n menos 1. Menos 1, no más 1. Ah, claro. Sí, sí.
Entonces queda 2x. ¿Vamos? Entonces, empiezo a hacer así. Esto me toca, después esto me toca, y después esto me toca. Entonces, B', ¿qué va a hacer? Va a ser coseno de D, que era de x al cuadrado más 3. Sí. Por D', 2x. Bien, ya tengo B'. Ahora voy a A', que es igual a 1/2 B, que era B era el seno de D. ¿Y qué era el seno de D? El seno de x al cuadrado más 3. Entonces, el seno de x al cuadrado más 3, todo esto elevado a la menos 1/2 por B', por... Y bueno, C' es igual a 1 sobre A, y que era A, la raíz de B, raíz que era B era el seno de D, y que era D, era x al cubo más 3 por A'. Y ahí C' es igual a I'. Entonces, voy a escribir bien completa de arriba cómo quedaría toda la derivada. Ay, no sé si me movió. Bueno, perdón, mi trípode no es que anda muy bien. Entonces, la derivada completa, ¿qué es? 1 sobre raíz del seno de x al cuadrado más 3 por esto que está acá, habíamos dicho, que ¿qué era? Era 1/2 por el seno de x al cuadrado más 3 elevado a la menos 1/2 por esto que está acá, que era el coseno de x al cuadrado más 3 por 2x. Y eso es la derivada. Bien. Bueno, vamos a cortar acá el video.